tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por predicar a Cristo. Y sigue diciendo, si no participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Diga usted, según el poder de Dios. Pero Pablo sigue en este versículo diciendo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo según el propósito suyo antes de los tiempos de los siglos. Antes que Dios empezara a ordenar este mundo y crear todas las cosas, en la mente y en el corazón de Dios estaban ustedes y yo. En la mente y en el corazón de Dios ha estado siempre, y antes de que creara el universo, todos los hombres y todas las mujeres para salvarlos. Amén. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo, aunque sufrió por Jesús, no tuvo vergüenza de predicar, ni vergüenza ni temor de predicar a Jesús. Él mismo dijo en 2 de Timoteo 1, de la versión Dios habla hoy, dice, precisamente por esto sufro todas estas cosas. Muchas veces sufrimos por causa del evangelio. Desprecio. Familiares que se apartan de nosotros porque reconocen que en nosotros hay algo especial que Dios ha puesto. Ha puesto el tesoro de su presencia, de su Espíritu Santo. Y como hablamos el domingo pasado, muchas veces lo que Dios ha puesto en nosotros choca espiritualmente con lo que las personas que nos rodean tienen dentro de ellos. Pablo dice, por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Amén. ¿Qué es lo que había el Señor encomendado al apóstol Pablo? Lo mismo que nos encomendó a nosotros. Lo mismo que leímos en el texto al comienzo, que le encomendó a sus apóstoles y discípulos y se predicó a lo largo de 2000 años de historia de la iglesia. Que se predique el evangelio, que se bauticen las personas en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, que sean llenos del Espíritu Santo, que sean levantados para ser discípulos del Señor. Creyentes hay muchos, pero discípulos hay pocos. Hay muchos que pueden venir los domingos, pero son muy pocos los que están dispuestos a servir a pesar de. Amén. Y no solo eso, el discípulo no solo termina en convirtiéndose en seguidor de Jesús y sirviendo al Señor, sino está en él la preocupación de salvar a otros, de que otros se bauticen, de que otros se levanten para ser discípulos y que también puedan ser enseñados como él un día fue enseñado. Los perdidos, llama la Biblia a todos aquellos que lamentablemente rechacen el mensaje que usted y yo le prediquemos. Los perdidos, mientras estén con vida, tienen oportunidad. Diga usted, tienen oportunidad. Su papá, su mamá, sus hermanos, su cuñado, su suegra, su amigo, su amiga, tienen oportunidad. Mientras estén vivos, tienen la oportunidad de ser rescatados, de dejar de ser perdidos, extraviados y conocer al Dios Todopoderoso. Las almas que no acepten el evangelio quedarán expuestas al fuego del infierno. En Mateo capítulo 13 Jesús dijo, así será el fin de siglo. No está hablando del siglo XIX, el siglo XX, está hablando del final de todos los tiempos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El mismo Señor Jesús da una enseñanza acerca de las ovejas y los cabritos, donde unos y otros en un determinado momento serán separados. Y dice en Mateo 25, entonces, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Mire usted qué palabras fuertes que usa el Señor. Dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. ¿Para quién ha preparado Dios el infierno? Para el diablo y para sus demonios. Pero atención, Jesús dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?
Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, Dios preparó el infierno para el diablo y sus demonios. Pero lamentablemente aquellos que no tomen la decisión de seguir a Jesús, también irán con el diablo y con los demonios por toda la eternidad al infierno. Dios no creó el infierno para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero como el hombre toma la decisión de seguir los caminos del diablo, tendrá lamentablemente el mismo fin que él si no se arrepiente. Diga usted si no se arrepiente. Por eso, cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, antes de levantarse el ministerio de Jesús, él predicaba el arrepentimiento. Diga usted arrepentimiento. Cuando Jesús inicia su ministerio, arrepentíos. Cuando Pedro se levanta en el día de Pentecostés, ¿qué es lo que dice? No dice, piénsenlo bien, estudien las Escrituras. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, y esto es para ustedes, esto es para sus hijos, eso es todo para todos los que están aquí y todos cuanto el Señor llamare. Dios estaba viendo a través del mensaje de Pedro el día de Pentecostés, no solo a los que estaban en ese aposento alto, no solo a los que estaban en Jerusalén, sino a toda la tierra y en todos los tiempos, hasta que el Señor venga a tomar a su iglesia y se la lleve por toda la eternidad. Tremendo. Está tremendo nuestro Dios. Poderoso. Sí. Señor de señores, Rey de reyes. Hace unas décadas atrás, se predicaba casi los mensajes de los predicadores, los evangelistas, era prácticamente el 100% el infierno. Predicaban sobre el infierno, el infierno, el infierno, el infierno, te vas a ir al infierno. Entonces mucha gente se convertía, pero se convertía por miedo. Ya no se habla del infierno. Hoy en algunos lugares se predica tan superficialmente que lo que menos se habla de la salvación del alma. Lo que menos se habla de la perdición eterna en el infierno. Ya no se habla del infierno. Parece que muchos, incluso creyentes, ya no creen en él. O si creen, piensan, no debe ser tan malo como dicen. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Creemos lo que dice Dios en su palabra? ¿O creemos lo que vemos en TikTok, en YouTube? O en cualquier mensajito que nos llega. Nos mandan video de acá, video de allá, de cualquiera, ya estamos prendidos. Pero cuando se trata de leer las Escrituras, ¡ay, no tengo tiempo! Hermanos, es hora de que nos volvamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Es la palabra, dijo el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura, a la cual debes estar atento como antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Para qué? Para que ilumine nuestra mente. Porque si no, cualquier filósofo, cualquier corriente de pensamiento contrario a Dios nos va a llevar. Y le vamos a decir amén a lo que debemos rechazar. Ser indiferentes o neutrales a Jesús es malo. Ser indiferentes o ser neutrales, bueno, yo no estoy ni con uno ni con otro. Es malo. Jesús mismo dijo, el que no está conmigo está en contra mío. Amén. O estamos con él o no estamos con él. No podemos estar con un pie dentro del reino y otro pie en el reino de las tinieblas. En el norte, en Misiones y cerca de la frontera, ya hace muchas décadas atrás, las radios brasileñas tenían mucha influencia con el portugués sobre los misioneros, que son argentinos, que hablan en castellano, ¿verdad? Sin embargo, esa tan influencia de escuchar la música, de escuchar a los locutores, de esto, hizo que allí hubiera una mezcla de castellano y portugués, ¿sí? Y algunos le dicen el portuñol, una mezcla de portugués y español. No hablan totalmente una cosa, tampoco hablan la otra. Y a veces el mensaje que usted y yo podemos llegar a dar es que no somos del Señor, ni tampoco estamos ahí en el medio. Y Dios nos dice, si no estás conmigo, ni estás allá, ni estás allá. Tenés que estar conmigo. Decirle al que tenés al lado, tenés que estar conmigo. La gente que está con Jesús
debe tener la misma meta que Jesús. ¿Cuál es la meta de Jesús? Que juntos edifiquemos el reino de Dios, que traigamos a los perdidos a los pies de Cristo para que reciban la salvación y perseveren hasta el fin, porque la Biblia dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y Dios, si tiene que medir nuestra grandeza, lo hará por la preocupación que tengamos ustedes y yo por los demás. Jesús usó un lenguaje muy fuerte para ilustrar la importancia de quitar el pecado de nuestra vida para alcanzar la vida eterna. Fíjense lo que dijo él. En Mateo capítulo 9 dice: si tu mano o tu pie fueren ocasión de pecar, córtalos. Porque mejor es entrar en el reino de Dios con una mano o con un pie que teniendo todo y ser echado en el infierno, donde el gusano, dice, de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y termina diciendo, le iba a sacar este versículo, lo iba a sacar, pero lo dejé para explicar también la escritura que muchas veces no alcanzan a entender. Dice el Señor, juntamente con esto dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Y termina diciendo: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, es decir, si pierde su sabor, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos. Y ya le voy a explicar brevemente ese último versículo de la sal. Pero lo que dice Jesús, yo me imagino, hermano, me imagino en aquel tiempo Jesús cuando dijo: mira, si tu brazo te está impidiendo, o tu ojo, o tu pie te está impidiendo entrar al reino del cielo, cortalo, sacátelo. Si estaba dando esa ilustración no para que nos cortemos algún miembro del cuerpo, sino una ilustración para entender la importancia de que podemos estar 100% enteritos, pero perder la vida eterna. Entonces usted y yo tenemos que hacer una evaluación de nuestra vida. Si nuestra seguridad está en Cristo o nuestra seguridad está depositada en las cosas pasajeras, en las cosas que van a pasar, que van a cambiar y que van a quedar en este mundo y no en la vida eterna. Ceder, por ejemplo, a una relación indebida, a un trabajo, a algún hábito contrario a la voluntad de Dios, puede ser tan doloroso como cortarse una mano, pero es necesario para alcanzar la vida eterna. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si vivimos en pecado, el pecado nos separa de Dios. El pecado es un gran impedimento para recibir las bendiciones de Dios y sobre todas las cosas, para recibir el día de mañana la vida eterna. La meta del creyente vale todo sacrificio que haga, porque vivir con Jesús es mucho más importante que tener cualquier cosa en esta vida. Podremos tener un montón de carencias, pero lo fundamental e importante para el creyente es tener a Jesús en su vida. Y les puedo asegurar, hermanos, porque lo he visto, que teniendo a Jesús tenemos todo lo que necesitamos. ¿Cuántos lo creen? Cuando tenemos a Jesús, Jesús nos ha prometido: no te va a hacer falta de ningún bien. Yo te voy a bendecir, te voy a prosperar. Y tu familia, que tal vez se burla, va a ver cómo Dios está en tu vida para bendecir y para prosperar. Entonces, sea agresivo en remover el pecado de su vida y así, de esa manera, evitar la pérdida eterna. Tome decisiones. Usted y yo tenemos que tomar decisiones en esta vida. Hay muchas decisiones, pero la fundamental es la vida eterna. Tome las decisiones que tome, hágalas desde la perspectiva de Dios. No mire con sus ojos. Yo no puedo mirar con mis ojos cuando tengo que hacer decisiones. Tengo que ir a Dios para mirar con los ojos de Dios. Es la voluntad de Dios. Señora, ¿te agrada esto? ¿Realmente concuerda con lo que me dice tu palabra? ¿Va acompañado de tus promesas lo que voy a hacer? Si no lo es, entonces, hermano, rechácelo. Por más que le oferten millones de dólares, rechácelo. Porque la plata, el dinero, las satisfacciones de este mundo no van a poder suplir lo que solo Dios nos puede dar. Y hablando de la sal, les explico. Jesús usó la sal para ilustrar 3 cualidades. Y Él lo hizo no para tirar unas palabras, sino más. Está juntamente unido a la importancia de mantenernos libres del pecado con el fin de poder entrar a la vida eterna. Jesús enseña que la sal
tiene una triple cualidad. Y que esa sal debe estar también en la vida del creyente. No estoy hablando de la sal que usamos, sino Jesús está ilustrando algo. En primer lugar, recordar la siempre fidelidad de Dios. Diga usted la fidelidad de Dios. La sal se usaba en el Antiguo Testamento en los sacrificios. ¿Pero para qué? Para recordar la fidelidad de Dios. Para recordar en esos sacrificios cuando se echaba sal que Dios lo había prometido, Dios lo iba a cumplir. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Aunque veas el horizonte oscuro, aunque haya problemas en tu vida, lo que Dios prometió lo puede cumplir. Porque la Biblia dice que Él es más poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún entendemos. En segundo lugar, respecto a la sal, ser efectivos en darle sabor a este mundo. Porque así como la sal le da sabor a la comida. Yo sé que muchos no deberíamos comer con sal ya a nuestra edad, ¿verdad? Porque la sal suele levantar la presión, empezar a tener problemas Pero a veces vemos a los jovencitos que agarran el salero y le dan, están 5 minutos echándole sal. Ahora no lo van a sentir, pero lamentablemente lo van a sentir más adelante. La sal en aquel tiempo, como ahora, se usa para darle sabor, para que, qué rico que está. Es más, si alguien va a hacer una carnecita, lo único que tiene que echarle un poquito de sal, y esa misma sal, cuando se está haciendo, le da sabor. Diga usted, le da sabor. Jesús dio esa ilustración de la sal, para que usted y yo entendemos que donde quiera que estemos, aún en el ambiente más difícil, usted y yo tenemos que ser luz, pero también sal. Estamos puestos por Dios para ayudar a las personas. Estamos puestos por Dios para guiar a las personas a la salvación y la vida eterna. Y en tercer lugar, contrarrestar la moral decadente de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad perdida, perversa, totalmente inmoral. Y esto está golpeando los matrimonios, está golpeando a nuestros hijos, está golpeando todas las áreas. Hace décadas atrás ni llegamos a pensar que nuestra sociedad iba a llegar hasta el extremo de matar por matar, de violar, de hacer tantas cosas. Sin embargo, la sal como ejemplo sirve para preservar los alimentos. Ahora, la mayoría tenemos heladera, no nos preocupamos, pero en la antigüedad no había heladera. ¿Cómo se preservaba la carne? Poniéndole sal. Porque la sal preserva. La sal preserva de la corrupción, de la pudrición. Lo mismo hace la presencia de Dios como la sal. Nos conserva a nosotros, pero Dios nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Es decir, nosotros tenemos que ir a esos lugares donde no está la presencia de Dios para llevarles palabra de esperanza, llevarles palabras de ánimo, no para condenar, hermanos. No estamos puestos por Dios para condenar, sino para llevar palabras de vida, palabras que las personas descansen. No hace falta saber la Biblia de memoria. Cuéntele el testimonio suyo. Mire, yo llegué al Señor y estaba así, pero cuando el Señor entregué mi corazón a Él, Dios hizo esto y esto. No hace falta recitarle Deuteronomio o el Salmo 119. Cuéntele a su vecino, a su amigo, a su familiar lo que Cristo ha hecho con usted. No hay más mensaje más poderoso que lo que Dios ha hecho en su vida y en la mía. Practiquemos nuestra fe. La fe es una fe práctica, ¿sabía? Si yo me quedo aquí todo el día, estoy en el templo, bárbaro. Y digo, yo tengo fe, no como la canción de Palito Ortega, yo tengo fe. Bueno, bárbaro, mostrame tu fe. No, pero te estoy diciendo que tengo fe. La fe es algo práctico. La Biblia misma nos dice que la fe es fe cuando la ponemos en acción. Si nuestra fe en el Señor no se mueve, no produce algo, y sobre todo hablando de la predicación del Evangelio, no sirve para nada. Dios nos ha puesto como luz en la oscuridad. Dios nos ha puesto como sal para dar sabor, para que la gente nos vea y diga, ¿qué te pasa que estás tan cambiado? ¿Qué te pasa que en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida de un ser querido, estás fortalecido? Estás fortalecida. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza aún en medio de la tribulación. En Juan capítulo 3, verso 16,
Jesús dijo, la Escritura nos dice en San Juan 3:16, un versículo muy conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es la cuestión de creer solamente, es creer para tener vida eterna y no perderse. Y este versículo, preste atención lo que le voy a decir, este versículo es un versículo tremendo. En cierta forma, cuando lo leemos, es como que es imposible de llegar a entender. ¿Por qué? Porque en este párrafo el escritor bíblico reúne en un párrafo a Dios por un lado y el mundo por el otro. Dios detesta, aborrece el pecado. Dígalo, Dios aborrece el pecado. Amén. Dios aborrece el pecado. Dios detesta el pecado y el mundo, lo dice la Biblia, es un mundo de pecado. Es al abominable mundo, al despreciado mundo que Dios nos dice en la Biblia que Dios amó. Al despreciado, al abominable, Dios lo amó. Y a lo más despreciable, Dios le dio lo más valioso, lo inimaginable, su único hijo. Lo dio no por él, sino por la humanidad, por ustedes y por mí. El mundo está lleno de maldad, el mundo está lleno de pecado, pero es ahí donde la iglesia tiene que ser luz a todas las naciones. La Biblia dice, cuando abundó el pecado, cuando hubo mucho pecado, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Y la gracia de Dios viene a nuestra vida, a tu vida y a la mía, en primer lugar, para encontrar salvación por medio de Jesucristo. Referido al mundo, un predicador llamado Carlos Spurgeon dijo, prefiero ser escupido por el mundo que tragado por el infierno. Levanten la mano, ¿cuántos quieren ir al infierno? Ninguno, ¿verdad? Pregúntele a cualquier persona, ¿querés ir al infierno? No. Por ahí alguno va a encontrar que yo no creo ni en el cielo ni en el infierno. Pero nadie quiere ir al infierno. Pregúntele si quiere ir al cielo, si está seguro que va a ir al cielo. Todos le van a decir que sí. Y usted sabe que anda por malos caminos y le va a decir, sí, yo voy a ir. ¿Cuántos quieren alcanzar a los perdidos que hay cerca suyo? ¿Los quiere alcanzar en serio? ¿Sabe que Dios no tiene hijos mudos? Dios no tiene hijos mudos. ¿Sí o no? Dios no tiene hijos mudos. Tenemos que hablar la palabra. Decirle a que tenés algo, pregúntale, entonces, ¿por qué no hablas del Señor? ¿Por qué no hablas del Señor? Si no sos mudo, habla de Cristo. Habla de tantas cosas en la semana, habla un poquito también del Señor. Si queremos alcanzar a los perdidos, lo primero que tenemos que hacer es vivir con el ejemplo. Diga usted, vivir con el ejemplo. No los escucho. Vivir con el ejemplo. Evangelizar efectivamente, evangelizar a la gente efectivamente no comienza acercándonos a la gente, sino acercándonos al Señor. La evangelización efectiva debe ser que primero nos acercamos al Señor para recibir lo que Él tiene para nosotros, para después dárselo a aquellos que no tienen nada. Porque si no tenemos nada, ¿qué le vamos a dar? Nada le podemos dar. ¿Qué adorno hermoso tiene usted en su casa? Cuéntenme, a ver. ¿Algún adorno que tienen lindo que a usted le gusta? Tal vez compró en los últimos tiempos, hace mucho que lo tiene. ¿Qué adorno? Fuerte. 4 gatitos de madera, eso que usan nuestros nietos. Y... ¿Alguien más? ¿Qué adorno tiene en su casa? ¿O no tienen adornos? ¿Floreros, por ejemplo? ¿Tienen florero, hermanas? ¿Sí o no? Bueno, y ese adorno, ¿qué cosa? Plantas, bien. Y esos adornos que pueden tener por ahí en el living, en la cocina, depende del tamaño de su casa. El adorno ese tal vez que le regalaron y que usted, ¡wow! ¡Qué hermoso regalo! ¿Dónde lo tiene usted? ¿Escondido? ¿En el patio? ¿Dónde lo pone? En el mejor lugar. ¿Sí? Pero ¿cuál es el mejor lugar? Donde usted lo vea. Donde entre la gente, los vecinos, familiares que vengan a su casa. ¡Ay, qué lindo adorno que te regalaron! ¡Qué lindo adorno que tenés! Lo mismo haga con Jesús.
Así como usted coloca el adorno para verlo todos los días y las personas que vengan también lo vean, de la misma manera haga con Jesús. Ponga a Jesús en el primer lugar en su corazón, donde todos los días lo puedan ver. Donde usted y yo todos los días podamos ver a Jesús. Pero eso no termina ahí. Póngalo a Jesús de tal manera que la gente que venga a verlo a usted, lo vea a usted y cuando lo mire, vea a Jesús. En su forma de ser, en sus actitudes, en sus decisiones y en todo lo que usted haga. Alabado sea el Señor. Hay personas que hablan mucho de Dios, pero viven como el diablo. Son una lámpara, pero una lámpara sin foco. ¿A quién no le ha pasado? Me ha pasado a mí. Un velador que no anda y ahí revisando la ficha. No, la ficha está bien. Revisando la perilla. No, la perilla está bien. Y de pronto miro y no tenía lámpara. Podemos tener todo, pero si no tenemos lo principal, no podemos iluminar. Podemos venir a la iglesia, podemos llevar una Biblia, podemos hablar de Dios. Pero el hablar de Dios no es suficiente. Nuestra vida misma, de la manera que vivimos, debe hablar claramente de Dios. Sus palabras son contundentes, pero su ejemplo, muchas veces el ejemplo que algunos viven no convence a nadie. Alguien dijo, la elocuencia a secas no gana almas porque la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. Hermanos, para terminar, los desafío a vivir de tal manera que cuando ustedes hablen, los demás escuchan. Vieron que a veces en alguna conversación alguien está hablando. Claro, sí. Porque ya lo conocen. Todo bla, bla, bla. Todo de afuera. Y le falta lo fundamental, lo de adentro. Vivan de tal manera. Los desafío a esto, hermanos. A vivir de tal manera que no sean mudos. A vivir de tal manera que cuando ustedes hablen, aunque sea poco, la gente lo escuche. Porque ustedes, como dice la Escritura, ustedes y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Ore hoy y cada día para que Dios le dé una mayor preocupación por el bienestar de aquellas personas que tienen cerca suyo. No solamente ore por los chinos, ore por su familia. ¿Quién de ustedes tiene cerquita suyo o en su propia familia alguien que todavía no conoce al Señor? La hermana Verónica solamente. Claudia, Patricia, José. Nada más que ustedes. ¿Los demás no tienen familiares que no se han bautizado, que no llegaron a los pies de Cristo? Todos tenemos. Yo sé que todos. Algunos familiares cercanos y otros no tan cercanos. Por último, usted no es mudo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, si no es mudo, hable de Cristo. Solo usted puede explicarle a otros lo que otros no conocen de Jesús. Quítese de una vez y para siempre la etiqueta de cristiano anónimo. Hace unos años atrás me contaban en una fábrica, un lunes a la mañana vino alguien, un compañero del trabajo, estaba re feliz porque lo habían invitado a la iglesia, había recibido mucho de parte de Dios, él con su familia estaban felicísimos de haber recibido a Jesús en sus corazones. Hablando con su compañero, que hacía ya como 15 años que trabajaban juntos, le dijo, vos sabés, este domingo estuve en la iglesia y oraron por mí. No sabés lo bien que me hizo, nos sentimos felices, vamos a seguir. Y el otro le dijo, qué bien, yo también soy evangélico. ¿Cómo que vos también sos evangélico? Sí. Pero escuchame una cosa, hace 15 años que trabajamos juntos a la par y nunca me hablaste del Señor. Por tu culpa hace 15 años que me vengo perdiendo de todo lo que recibís un solo día con Jesucristo. Alabado sea el Señor. No se calle, no sea un cristiano anónimo, predique a Jesucristo. Un misionero muy conocido, llamado Knox de apellido, a él le gustaba evangelizar a la nación de Escocia. Y
Y este hombre llegó en su oración a decir, ya estaba muy débil, ya anciano, y dijo, Señor, dame Escocia para tu reino o me muero. Una oración cortita. Al poco tiempo murió. Pero a partir de su muerte se inició hace muchos siglos atrás un poderoso avivamiento de tal manera que todo el país de Escocia se convirtió al Evangelio. ¿Qué pasaría si cada año uno de ustedes ganara, no le digo todos los meses, cada año cada uno de ustedes trajera a alguien a los pies de Cristo? Cada año uno que pase por las aguas del bautismo y se convierta en servidor del Señor. No solo es nuestra responsabilidad, es nuestra necesidad. Quiero invitarlos a ponerse de pie. El apóstol Pedro, hablando de los últimos tiempos, dijo lo siguiente. Segunda de Pedro, cuando llegue el tiempo del fin, dice, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres pecadores. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Fíjese lo que dice ahora. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y el mismo Pedro dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿cuánto más aquel que está en pecado? Si a nosotros nos cuesta las cosas de Dios y su presencia, imagínense aquellos que no tienen a Cristo en su vida. Quisiera invitarlos en esta mañana a tomar la decisión de no ser mudos. Dios nos ha llamado a ser testigos en este tiempo. Queremos llenar este templo de muchas almas, hermanos. Queremos llenar este templo de muchas almas, de tal manera que podamos tener cultos a la mañana y cultos a la tarde, porque ya está lleno a la mañana y lo vamos a tener a la tarde, pero también necesitamos trabajar en los hogares a través de los grupos de amistad. Necesitamos llegar a todos con todo el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarlo en esta mañana a ese desafío, a que de una vez y para siempre el Señor le quite completamente la vergüenza de hablar del Señor. Si otros cuentan cada cosa de sus travesuras de fin de semana, de cómo toman, de cómo salen con mujeres, hacen esto, lo otro, se drogan, ellos no tienen vergüenza para contar sus perversidades. Y sin embargo nosotros muchas veces tenemos vergüenza de hablar de Cristo. Le invito a pasar aquí al altar, y cuando usted pase aquí al altar, hable con el Señor. Sea sincero con Él, dígale: Señor, quítame toda vergüenza, toda traba. Ayúdame a que cuando hable tu palabra. Ayúdame a vivir de tal manera que los demás vean que soy un verdadero cristiano. Que no solamente hablo de Cristo, sino que mi vida personal es un ejemplo para los demás. Adoramos al Señor. En mi corazón hay un clamor, deseo